Vamos a compartir con la iglesia una palabra de parte de Dios en este hermoso salmo que le hemos colocado a esta predicación: cómo vivir con Dios. Este salmo nos enseña que aquellos que desean vivir cerca de Dios, debemos de considerar algunas cosas que habla este hermoso salmo número 15. Dios quiere que tengamos presentes en nuestra vida, en esta tierra, que cuando el hombre, la mujer, logran descubrir que el mejor lugar donde van a encontrar la felicidad plena en esta tierra es cerca de Dios, cuando el hombre entienda eso, llegará a disfrutar realmente su vida y su estancia en esta tierra. Desafortunadamente, el ser humano equivocadamente busca en diferentes lugares ser feliz y se equivoca. Y es así como vemos al hombre frustrado, descontento. Algunos llegaron a pensar que teniendo cosas materiales serían felices. Llega el momento que tienen las cosas que desearon y no son felices. Pero cuando el hombre logra encontrar o descubrir en Dios que puede encontrar la plenitud en esta tierra, esa persona se va a esforzar por buscar en el Señor. En este Salmo 15, 5 versículos, es un salmo poético. Y este salmo, hermanos, encontramos dos preguntas que no fueron hechas por el hombre, tampoco fueron contestadas por el hombre. Este Salmo 15 inicia con una pregunta y dice el versículo 1, ¿quién habitará en dónde, hermanos? Dios ha relacionado la santidad con la felicidad, con la tranquilidad, con el gozo y con la paz. Pero también Dios, en su palabra, llegó a relacionar el pecado con la tristeza, con la frustración, con el desasosiego, con la falta de paz, con la intranquilidad, con la amargura y los miedos. El Salmo 15 inicia con una pregunta, con dos preguntas, mejor dicho. Esas preguntas no las hizo el hombre, tampoco las contestó el hombre. Las hizo Dios y las contesta Dios. La segunda pregunta que hace es, ¿quién morará en tu monte? ¿Qué dice, hermanos? Hay una palabra ahí clave, o dos palabras claves. La primera palabra es habitar y la segunda palabra es morar. Tal pareciera que fueran sinónimo, pero no es así. Las dos son diferentes. La palabra habitar que encontramos ahí es gur en el hebreo y significa vivir de manera temporal. Hace referencia cuando un peregrino va viajando de un lugar a otro y necesita descansar. No es su casa, pero busca una posada. En palabras del siglo XXI, un motel o un hotel donde descansar. Esa es la palabra habitar. Y la palabra habitar hace referencia de esa persona que va caminando, pero que no ha llegado a su lugar final. Por otra parte, la palabra morar, shakan. Esa palabra hebrea hace referencia a una morada permanente y continua. ¿Qué significa entonces la pregunta, pastor? La primera pregunta que encontramos en el versículo 1 es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? No perdamos de vista, pero la palabra tabernáculo era una casa de campaña, de manera temporal, que se estableció en el desierto para que Israel como nación se acercara a Dios y Dios les hablara en ese lugar. Dejo un apartado ahí, vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 1. Entonces ya entendimos la diferencia entre habitar y morar. Habitar es de manera temporal y morar es vivir continua y permanentemente en un lugar. Libro de Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal,
Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo, estaban en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El tabernáculo, ya dijimos que era una tienda en la cual Dios descendía y se reunía con el pueblo de Israel. Cuando la pregunta del Salmos 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo?, hace referencia, ¿quién será el que estará en esta tierra el tiempo temporal que vivamos cerca de Dios? Esa es la pregunta del versículo 1 del Salmo 15. Porque Dios siempre ha deseado estar cerca de su pueblo, temporal y eternamente. ¿Quién habitará en esta tierra en la cual vivimos, en el aquí y en el ahora, en el siglo XXI, en México? ¿Quién habitará cerca de Dios? Es la pregunta. Todos en este lugar deseamos estar cerca de Dios, ¿cierto? Por eso esta tarde usted destinó estas 2 horas de la tarde para estar cerca de Dios, porque usted desea habitar en la presencia del Dios que lo salvó. Por eso estamos aquí. Hay un esfuerzo, hay un compromiso, pero también sabemos que en esta tierra un día no estaremos y llegaremos a morar. Vamos a regresar al versículo 1 del Salmos 15. Y la segunda pregunta que encontramos es, ¿quién morará en tu santo monte? Ya dijimos que la palabra morar significa vivir permanente y continuamente por siempre. Y el monte santo que hace referencia al Salmo 15 está hablando de la vida eterna. El que pueda vivir en esta tierra, habitar delante de Dios, vivirá también eternamente con Él por los siglos de los siglos. Es decir, el Salmo 15 nos está diciendo o está preguntando que aquellos que tengan la bendición de habitar 30, 40, 60, 80 años en esta tierra cerca de Dios, también podrán morar por la eternidad cerca de su Creador. Dios hace estas 2 preguntas. Y estas 2 preguntas encontramos la respuesta de Dios a estas preguntas. El monte de Dios hace referencia al monte Sión. Y dice el versículo 2, es Dios el que contesta las preguntas, porque si le preguntaran al hombre, él contestaría cualquier otra cosa menos lo que encontramos aquí. Y encontramos a partir del versículo 2 algunas características de aquellos que pueden habitar temporal en esta tierra y eternamente cerca de Dios. Encontramos 3, el que anda en ¿qué, hermanos? En integridad, y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién en esta vida temporal podrá habitar con Dios y en la otra vida se mantendrá con Él? Y dice el versículo 2, el que anda en ¿qué, hermanos? En integridad. Andar en integridad, escuche esto, significa ser y practicar lo que escucho de parte de Dios. Es una persona íntegra. Aquel que escucha cuando Dios le habla, cuando lee su palabra y Dios le ministra y hace lo que Dios le está pidiendo. Es una persona íntegra. Y esto es muy importante, que Dios quiere que entendamos de parte de Dios. Una persona íntegra es aquella persona que conoce y sabe la voluntad de Dios y su deseo es vivir eso que sabe de parte de Dios. Esta tarde Dios nos habla a nosotros, porque Dios no quiere que finjamos o que aparentamos lo que no somos. Podemos engañar a cualquiera, pero Dios conoce nuestra vida completamente. Romanos capítulo 13, versículo 8.
Cuando el hombre comienza a ser no íntegro, comienza a vivir una doble personalidad. Una persona que no es íntegra comienza a manifestar ciertas o diferentes personalidades. Y es ahí cuando el hombre pierde su integridad. Los hijos conocen bien a los padres, ¿cierto? Papás, sus hijos los conocen muy bien a ustedes. Y su hijo y su hija sabe si usted es una doble persona, si finge ser alguien en la iglesia, si es diferente con su vecino, con su esposa. Los hijos lo saben. Y muchas veces los hijos, al ver que el papá o mamá viven una doble vida, cuando llegan a la adolescencia, la manera para manifestar ese malestar, valga la redundancia, es la rebeldía. ¿Sabe por qué los hijos son rebeldes en la adolescencia? ¿Se ha preguntado por qué regularmente el niño del primer mes de nacido hasta los 10 años, lo que usted le diga a ese niño obedece? Pero cuando llega a los 11, 12, 13, 14 años, es tan difícil la convivencia con los hijos. Y los padres que tienen adolescentes saben que esto es cierto, papás. Saben que esto es difícil. Y muchas veces en esa etapa de la adolescencia los hijos manifiestan inconformismo y molestia. Y regularmente el promedio mayor es consecuencia de que los hijos se percataron que los padres no son lo que ellos pensaron que eran. Por eso, hermano, papá, mamá, Dios quiere que seamos íntegros, que seamos la misma persona que viene al templo, que levanta sus manos y glorifica a Dios, que la que vive en casa y convive con la familia. Muchos de nuestros hijos, o muchos de los hijos de cristianos, llegan a ese momento difícil porque los padres no han aprendido que tenemos que ser personas con una integridad que glorifique el nombre de Dios. Mire lo que dice Romanos 13:8. No debáis a nadie, ¿qué, hermanos? Nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice, hermanos? La palabra de Dios dice que no le debamos nada a nadie. Cuando eso no se cumple, entonces comenzamos a ver a una persona que no está viviendo en integridad con Dios. La Biblia dice entonces que la persona que habitará en esta tierra temporalmente delante de Dios será una persona íntegra, sin fisuras, sin doblez. ¿Sabe por qué los ancianos, los hermanos, algunos que han llegado a cierta edad, con sus canas y con su voz quebrada, cuando se presentan frente a sus hijos, los hijos les guardan respeto? Eso que tienen los hijos frente a los padres ancianos, que cuando el padre habla, los hijos escuchan, y cuando el padre exhorta y amonesta, el hijo escucha. Eso se llama autoridad moral. ¿Cómo se llama, hermanos? Y eso, hermanos, se demuestra a través de la vida en esta tierra. Si tú quieres que tus hijos te respeten cuando seas viejo, sé un hombre íntegro hoy en esta tierra. No tendrás que gritarles ni exigirles que tú eres su papá o su mamá. Si tú eres una persona íntegra frente a tus hijos y frente a cualquiera, el día que tú hables, tus hijos escucharán. La segunda característica de una persona que habitará en esta tierra cerca de Dios, dice, es aquel que hace justicia. Hay una palabra ahí muy importante y es el verbo hacer. Y ese verbo hacer es muy importante, hermanos, porque significa actuar, significa trabajar, funcionar. Alguien que es justo es aquel que camina con Dios, pero también es justo con su hermano. No hace nada que su hermano no le agrade o que lo esté violentando. Y déjeme recordarle a los hermanos que son esposos, la mujer que tienes en tu hogar es tu prójimo.
porque también fue creada la imagen de Dios. Tenemos que ser justos con todos. Y Dios quiere que tengamos cuidado con ellos. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 19. Entonces, Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es que, hermanos, es buena. Una persona que es justa considera, escuche esto, que la cosa más limpia que tenemos en esta tierra es la palabra de Dios. Y una persona que es justa, de acuerdo al Salmo 15, versículo 2, es una persona que constantemente mantiene su vida en la palabra de Dios. Esta tarde Dios quiere que consideremos nuestra justicia con base a la palabra, a su santa palabra. Número 3, dice el Salmo 15, versículo 2, y ya habla verdad. ¿En dónde, hermanos? En su corazón, dice el versículo 2 del Salmo 15. No solamente es íntegro, hace justicia, sino que también habla verdad en su corazón. ¿Sabe esta persona que las palabras que dice son verdad? En su mente no pasará a mentir, ni medio mentir, porque no hay mentiras blancas, ni pequeñas ni grandes, todas son mentiras. Y el Salmo 15, versículo 2, lo que quiere que tengamos cuidado es cómo hablamos, cómo nos expresamos. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Cada palabra que proceda de nuestra boca debe de decirse con base a lo que Cristo nos enseña a través de su ejemplo y que está registrada en la Biblia. Colosenses 4, versículo 5. Usted me alcanza. Porque el Salmo 15, 2 dice que tenemos que hablar verdad en su corazón. Dice Colosenses 4, 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, ¿qué, hermanos? El tiempo. Redimir el tiempo significa sacarle el mayor provecho posible al tiempo que vivimos en esta tierra. Los cristianos no podemos estar desperdiciando el tiempo en cosas frívolas y pasajeras. El tiempo no regresa. Tenemos que invertirlo de la mejor manera. Tristemente, algunos, el tiempo que tienen con la familia no lo aprovechan. Tienen cerca a los hijos y prefieren ver televisión que salir con ellos y jugar un rato, pasar tiempo con la familia. Que se los lleven otros. El tiempo no regresa, papá. Si tienes a tus hijos aún pequeños en tu casa, disfrútalos, porque un día desearás estar con ellos y no estarán. Ya se fueron. Ahora que tienes el tiempo, aprovecha con ellos, aunque estés cansado. Tenemos que aprender a redimir el tiempo con tu esposa, con tu esposo, con los que tienes cerca, porque el tiempo se va a ir y desearás un momento estar con tu hijo y decir: ¿por qué no aproveché el tiempo con mi hijo? Es triste que los hijos vuelan y los padres ni cuenta se dieron que los hijos se fueron. Por eso la palabra de Dios dice: redimiendo el tiempo, sacarle el mayor provecho. El texto 6, sea vuestra boca siempre, ¿con qué, hermanos? ¿Está conmigo aquí? Sea vuestra palabra cada cuando, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. ¿Qué dice, hermanos? A cada momento, a cada instante, los cristianos tenemos que hablar verdad en el corazón, y significa: piensa lo que vas a contestar. Que cada palabra que tú expreses sea de bendición para el otro. A veces, tristemente, es lo contrario. Cuando algunos hablan, lo que sale de su boca son escorpiones y serpientes, por no decir malas palabras. No sirves para nada. Desde que estoy contigo las cosas no salen bien.
nunca aprendes. Y cosas por el estilo. Espero que nadie aquí diga esas palabras. Tenemos que aprender a hablar verdad. Cosas que glorifiquen a Dios. El Salmo, vamos a regresar al Salmo 15, versículo 3, porque continúa con la lista. Y luego dice el versículo 3, me ayuda a leer, el que no ¿qué? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No calumniar con la lengua, lo que está diciendo es no herir la integridad de la otra persona. Una vez más, la frase el que no calumnia con su lengua hace referencia a no herir a las otras personas con tus palabras. Aquel que quiera habitar cerca de Dios no puede hacer sentir mal a otro hijo de Dios. La calumnia es terrible. Decir cosas que no te constan de alguien es calumniar. Si no estás seguro, mejor no hables. Si tú deseas habitar temporalmente y eternamente cerca de Dios, como dice el Salmo 15, cuidado con la calumnia. Refrena tu lengua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es muy importante, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 101, versículo 5. Dios nos llama a aquellos que deseamos vivir cerca de Él, a que tengamos cuidado de no herir a los demás. Salmo 101, versículo 5, ¿lo tiene? Ponga atención y mire lo que dice este pasaje de la Biblia. Al que solapadamente infama a su prójimo, ¿me ayuda a leer? No requerimos mucho allí interpretar lo que dice el Salmo 101, versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, dice Dios, ¿yo qué, hermanos? Tenga cuidado, tengamos cuidado de calumniar, de hablar. Somos muy dados y a veces le pasa más, no sé, a algunos que a otros. Nos cuesta, pero alguien dijera, mejor calladitos, nos vemos ¿qué? Más bonitos, ¿cierto? Si no te consta, no lo digas. Concluye el texto. No sufriré al de ojos altaneros y corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa, dice Dios, el que hace ¿qué? Fraude. El que habla ¿qué? Mentiras. No se afirmará delante de mis ojos. Y aquí toca muchas fibras de nuestras vidas. Ahora, con esto que hemos compartido de parte de Dios, yo le hago una pregunta a usted como iglesia. ¿Usted desea habitar cerca de Dios? No hubo muchos amenes. ¿Cuántos amamos a Dios? Esos amenes que faltaron quiere decir que hace falta trabajar más en nuestras vidas, ¿cierto? Yo sé que usted no viene a perder el tiempo en los cultos. Usted está escuchando esta tarde que si alguien desea habitar, morar delante de Dios, tiene que aprender a no calumniar, ni herir a los otros. Versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan, ¿qué, hermanos? Y esto es profundo y esto es fuerte de parte de Dios. Dios nos guarde de estar calumniando o hablando cosas que no nos corresponden. Tito capítulo 3 versículo 2. Tito capítulo 3 versículo 2. Lo voy a esperar porque quiero que lea conmigo este versículo de la Biblia. ¿Cuántos saben que Dios nos habla a través de su palabra, hermanos? Es una verdad. Tito 3:2, ¿ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Que a nadie, ¿me ayuda a leer? Que no sean ¿qué? Sino sean ¿qué, hermanos? Mostrando ¿qué?
Ahora, ¿esta palabra para quién va dirigida? ¿Para usted? Es para usted, es para mí. La palabra de Dios dice que a nadie difamen. No somos llamados a calumniar, porque si deseamos estar delante de Dios en esta tierra, en los años que Dios nos dé, tenemos que aprender a cuidar eso y dominarlo a través del dominio propio que Dios nos dio. Versículo 3. Porque nosotros, ¿quién nosotros? Los cristianos, en ese tiempo los de Creta. Porque nosotros también, ¿qué hermanos? Éramos en otro tiempo, ¿qué? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros antes. Pero ya no. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted está ahora en Cristo, es nueva criatura. Y su vida debe de haber cambiado. No puede ser el mismo de antes. Si usted sigue siendo el mismo de antes que se convirtiera a Cristo, su vida no ha sido entregada a Cristo Jesús. No podemos seguir siendo los mismos. Debemos de ir cambiando a la imagen de Cristo Jesús. Una cita más. Romanos 12:17. Porque el Salmo 15:3 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y Romanos 12:17, ponga su vista también ahí en ese pasaje. No paguéis a nadie en mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, cristianos de la iglesia Elohim. ¿Me ayuda a leer? Estad en paz con todos los hombres. ¿Podemos hacerlo? Si depende de ti, que no haya problemas con tu cuñado, con tu cuñada, con tu suegra. Si depende de ti, que no haya tantos problemas en el hogar, hazlo. Si está en tus manos que el hogar funcione, que camine bien, hazlo, hermano. Es lo que dice el texto. Si depende de ti que las cosas cambien y mejoren, hazlo. Por eso el Salmo 15:3 dice: ni admite reproche alguno contra su vecino. Si es posible, dice Romanos 12:17, en cuanto dependa de vosotros, cristianos, estad en paz con todos los hombres. Y todos los hombres implica gente de la iglesia y fuera de la iglesia. Es muy triste cuando escuchamos que cristianos están involucrados en cosas que no deberían. Porque Dios nos llama a estar en paz, no a fomentar divisiones o disensiones. Si ves que en el hogar se está encendiendo la llama del enojo y de la discordia, tú eres el llamado a ponerle agua y calmar eso. Amén. Amén. No ponerle más leña al fuego. Aunque tenga la razón del otro, somos llamados a traer paz. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos. ¿A quién está hablando? A los cristianos. No os venguéis. Estoy en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿me ayuda a leer? Si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué, hermanos? No les paguemos a los demás como ellos nos hacen. Si somos cristianos, vamos a devolver la moneda de una manera que nuestra actitud glorifique a Dios. Esa gente es la que puede habitar delante de la presencia de Dios. Vamos a regresar al Salmo 15:4 y probablemente ya terminar ahí. Salmo 15, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Lo que el versículo 4 está diciendo: no importa que la gente que no es cristiana se burle de mí.
Yo prefiero seguir a Dios. No importa que la gente me critique y esté molesta por la manera como yo estoy con Dios comprometido. Yo no voy a permitir que esos comentarios me alejen de la presencia de Dios, porque es el mejor lugar para mí en esta tierra. Por eso el Salmo dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Muchas veces en esta tierra vamos a ser menospreciados porque piensan que estar en los cultos es perder el tiempo. No se desanime. Si alguien lo ha criticado por estar aquí donde está usted esta tarde, usted no deje de buscar a Dios. Camine con el Señor. Concluimos en el Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, versículo 63. Mire lo que dice el salmista: compañero soy de todos los que, ¿qué, hermanos? ¿Y qué más? Hasta ahí. Dice el salmista: soy amigo de aquel que tiene temor de Dios y guarda su palabra. Porque yo sé que esa persona que tiene temor y guarda la palabra de Dios, ama a Dios. Y yo quisiera ser como esa persona, que procura vivir en la voluntad de Dios y tiene temor de Dios. Si usted desea habitar en esta tierra los años que Dios le dé y vivir por la eternidad, esta tarde Dios nos habló cómo debe de ser nuestra vida. Y mi oración es que usted pueda estar por siempre en la presencia del Dios que nos ha ministrado esta tarde, hermanos.